Nos dicen que tenemos dos hilos indefinidos paralelos al eje Z con intensidades iguales. Que cortan al plano XY en los puntos 0 y 4. Vale, pues vamos a ver cómo lo podemos dibujar. Los ejes normales van X, Y y Z. A mí me resultaría difícil dibujarlo así. Entonces voy a girarlo. Y voy a poner el Z, el X y el Y. Si lo dibujo utilizando estos ejes, voy a tener un cable aquí. Este es el eje Z. Este es el eje X y a una distancia de 4 metros, es decir, estos cables están separados 4 metros, porque me han dicho que uno está en el 0, 0 y el otro está en el 4, 0. Y me dicen el primer hilo, el que pasa por el origen, lleva una intensidad en el sentido positivo del eje Z, es decir, va para allá la intensidad. Y el segundo en sentido negativo. Y me piden que determine el campo magnético. Y uno de los puntos en los que me dan está el punto en el eje Y. Así que me resulta muy difícil saber cómo va a ser el campo en ese eje. Lo que voy a hacer es dibujármelo desde otra perspectiva. Voy a dibujármelo con el eje Z saliendo. Es decir, voy a volver a dibujármelos así, sin girar los ejes. Entonces lo que tendría sería el eje X, el eje Y. Aquí en el centro tengo un cable del que sale la intensidad. Y en el punto 4 tengo un cable en el que entra la intensidad. Y me están pidiendo que calcule el campo aquí, que es el punto 0,3. Vale, por el principio de superposición, yo sé que el campo total en ese punto va a ser el campo creado por los dos cables. Además, yo sé que el campo creado por un hilo en módulo tiene esta expresión. Bien, pues vamos a dibujar cómo es el campo magnético de cada uno de los hilos. Vale, por la regla de la mano derecha, además justo en este punto va a ir para allá. Ese vector lo voy a poder definir como el módulo, y como está apuntando en el eje X negativo, le pongo aquí un menos y le pongo aquí la Y. Y solo tengo que calcular el módulo y sustituirlo. Vamos a ver cómo sacaríamos ahora el otro vector campo, el campo 2. Cogemos un compás, pinchamos en la intensidad 2 y abrimos hasta el punto en el que queremos calcular y vamos a trazar el círculo que se formaría aquí. Yo no tengo un compás, pero más o menos tangente a ese punto tendríamos el campo 2.
Vale, siempre que tenemos un vector, tenemos que dibujarle los ejes, porque este angulito nos va a ayudar a definir el vector. Si yo conociera ese ángulo, yo puedo poner el vector campo magnético como el módulo por el coseno de ese ángulo más el seno de ese ángulo. Vamos a ver ahora cómo puedo sacar qué vector es ese, qué angulito es ese. Para sacar el ángulo, yo uno el punto con la intensidad. Y aquí tengo dos ángulos. Uno de estos coincide con el ángulo que forma este vector con la vertical y otro con la horizontal. Entonces, si nos damos cuenta, este de aquí es alfa y este es beta. Entonces yo puedo sacar el ángulo fácilmente, porque yo conozco esta distancia, que es 4, y yo conozco esta distancia, que es 3. ¿Vale? Bueno, pues ahora vamos por partes a hacer cada uno. Vemos que no es tan difícil. Empezamos con el primero. Vamos a calcular el módulo. Mu sub 0 es 4 pi por 10 elevado a menos 7. La intensidad nos decía el enunciado que eran 2 amperios. Y luego la distancia a la que se encuentra la intensidad 1 de donde queremos calcularlo son 3. Este pi con este pi se me va, este 2 con este 2 se me va. Y se me queda 1,3 por 10 elevado a menos 7 Tesla. Pues ya tengo que el campo 1 es menos 1,3 por 10 elevado a menos 7 y Tesla. Vale, pues ahora vamos con el segundo, que es un pelín más difícil. Ya lo hemos analizado antes un poco, pero podemos dibujarnos aquí el triángulo, marcarnos el angulito que queremos calcular. Esto vale 3, esto vale 4, y para sacar el ángulo lo que tengo que hacer es la tangente, que es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Si meto esto en la calculadora, me sale que el ángulo es 53,13. Ahora voy a calcular el módulo. El módulo, de forma parecida, pi por 10 elevado a menos 7. La intensidad es la misma, 2pi. Y lo único que ahora es la distancia, la tengo que calcular utilizando Pitágoras. Esto sale raíz de 25 y la distancia es 5. El pi con el pi se me van, el 2 con el 2 se me van. Hago la cuenta y me sale 8 por 10 elevado a menos 8. Pues ahora voy a venir aquí y sustituyo. El campo 2 es el módulo, que me ha salido 8 por 10 elevado a menos 8, coseno de 53,13 más seno de 53,13. Y hago la cuenta. Y me sale 4,8 por 10 elevado a menos 8 y más 6,4 por 10 elevado a menos 8 J. Y todo esto Tesla.
Y ya lo único que me queda es sumar los dos vectores. El campo total es el primer vector más el segundo vector. Menos 8,2 Vale, me sale menos 8,2 por 10 elevado a menos 8 y más 6,4 por 10 elevado a menos 8 J y en Tesla. Y esto sería el campo total en ese punto. Ahora en el apartado B pues es similar, solo que en otro punto. En el apartado B me piden también el campo, pero en el punto 2, 3, que estaría aquí. Vale, entonces voy a hacer lo mismo que antes. Bueno, voy a aplicar el principio de superposición. Y el campo total lo voy a sacar sumando vectorialmente el campo que produce cada hilo. Y vamos a dibujarlo. ¿Vale? Cojo el compás y voy a trazar una circunferencia. Más o menos, por la regla de la mano derecha. El campo 1 se queda así. ¿Vale? Y pues bueno, si vemos los ángulos, como estos dos forman 90 grados, el ángulo que a mí me interesa es este, que coincide con este. Y yo puedo escribir el vector como el módulo. Y en este caso vamos a tener menos coseno del ángulo más seno del ángulo. Y vamos a ver ahora qué pasa con el campo que crea el segundo conductor. Igual tenemos aquí un círculo que podemos hacer con el compás. En este caso, por la regla de la mano derecha, también se nos queda el campo apuntando hacia la parte de arriba. Nos dibujamos bien el eje para que veamos cuál es el ángulo que tenemos que coger. Podemos unir los puntos, el campo con la intensidad, y este ángulo es este de aquí abajo. Y si escribimos cómo se nos quedaría el vector, sería el campo es el módulo, el coseno más el seno. Y ya está, tenemos que ahora ir calculando los módulos de los dos campos y los ángulos. En este caso, como están en un punto intermedio y a la misma distancia, tanto alfa como beta van a ser iguales y los dos módulos van a ser iguales porque nos decían que las intensidades eran igual. Es decir, como las intensidades son iguales
y las distancias también van a ser iguales, vamos a tener que el módulo va a ser el mismo. Y además alfa y beta también van a ser iguales. Calculamos uno cualquiera. Y la distancia la vamos a hacer por Pitágoras. Sale 3,6. Y hacemos la cuenta. El 2 se nos va, pi se nos va, 1,11 por 10 elevado a menos 7. Que además va a ser igual también al módulo del campo 2. Y ahora para el ángulo voy a dibujar uno de los triángulos cualquiera. Este beta, esto vale 2 y esto vale 3. Cojo la tangente y hago 2 entre 3. Y me sale 33,69. Pues voy a formar ahora los vectores. El campo 1 es 1,1 por 10 elevado a menos 7 menos coseno de 33,69 más seno de 33,69. Cojo la calculadora y hago la cuenta. 9,24 por 10 elevado a menos 8. Esto en la componente y, más 6,16 por 10 elevado a menos 8 en la j. Y si hago lo mismo con el campo 2, me salen valores parecidos, solo que la componente y me sale positiva y la componente j también. Si ahora los sumo, me voy a quedar sin la componente y, porque aquí la tengo con el mismo valor numérico que aquí, pero una en positiva y la otra en negativa. Así que lo único que tengo que sumar son los valores de j. 1,23 por 10 elevado a menos 7 j. Y ya tendría el ejercicio hecho.